5 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Los fantasmas de ayer y de hoy. Hay un concepto que se ha popularizado en los últimos años relacionado con los fantasmas y es la expresión aontología, procedente del francés hanté, que significa encantado, fantasmal o espectral, y el término ontologie, ontología. Es algo así como la identidad de lo fantasmal. En español se ha llamado fantología o espectrología. El término fue acuñado por el filósofo francés de origen argelino, Jacques Derrida, militante socialista, en su obra Espectros o Fantasmas de Mars, publicado en 1993. Le llamó la atención sobre todo la proclama que lanzaba Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, lanzado en 1848. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Casi 150 años después de haberse publicado el Manifiesto Comunista, Derrida escribe esta obra preocupado por la caída de la Unión Soviética en 1991 y por lo que se llamó la muerte del comunismo, que hasta el momento solo había traído pobreza y falta de libertades en los países donde se había aplicado, entre ellos todos los países de la cortina de hierro. Son los fantasmas del ayer. Derrida habla de la ambigüedad ontológica de algunas ideologías del pasado, como el marxismo, que comienzan a rondar nuevamente como fantasmas intangibles en el mundo contemporáneo, tratando de aplicarse en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, también con sus secuelas de corrupción, miseria y falta de libertades. Son los fantasmas de hoy, que pueden extenderse a diversos países de la región. El filósofo sueco Martin Haglund, profesor de literatura comparada y humanidades en la Universidad de Yale, hace una distinción entre la ontología tradicional, que piensa al ser en términos de una presencia coherente, idéntica a sí misma, y esta ontología fantasmal, que es y no es. Por eso se ha definido la aontología o la fantología como el anhelo de un futuro que nunca llegó. Eso es lo que ha sucedido con el comunismo. Es un fantasma que ofrece un futuro halagüeño, lleno de falsas promesas que nunca llegan a realizarse, porque se quedan no en la dictadura del proletariado, sino en la dictadura de unas élites corruptas. Hemos tocado este tema porque hoy el Evangelio tomado de Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52, nos habla de fantasmas. Un día que Jesús ordenó a sus discípulos embarcarse y dirigirse antes que él a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando se despidió de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago, mientras Jesús permanecía en tierra. Ya en la cuarta vigilia de la noche, viéndolos cansados de remar, porque tenían el viento en contra, Jesús se dirigió hacia ellos, caminando sobre las aguas, y quiso pasar de largo. Al verlo caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y se asustaron. De inmediato Jesús les habló diciendo, calma, soy yo, no tengan miedo. Jesús subió a la barca con ellos y cesó el viento, y se asombraron mucho más todavía, porque aún no habían entendido
lo que había pasado con los panes, pues su corazón seguía endurecido. San Hilario de Poitiers afirma, para explicar el miedo de los discípulos a los fantasmas, que la noche tiene 4 fases o vigilias. La primera, la primacía de la ley, que para los judíos era el camino o los mandatos de Dios. La segunda, la presencia de los profetas, que anunciaban las promesas del Señor. La tercera, el cumplimiento de esas promesas con la llegada del Mesías, en la persona del niño de Belén. Y la cuarta, una nueva promesa de la segunda venida gloriosa del Señor. Así como los discípulos se aterrorizaron y comenzaron a gritar cuando creyeron ver un fantasma, así también dice San Hilario, en la iglesia los cristianos se encontrarán en un estado de pavor antes de la venida del Señor, dudando de las imágenes de la realidad deformadas por el anticristo y las ficciones que se insinúan en la mirada de los seguidores del maligno. Pero el Señor, que es bueno, les hablará inmediatamente, echará fuera de ellos el miedo y les dirá: no tengan miedo, soy yo, disipando por la fe en su venida el temor del naufragio que les amenazaba. En otras palabras, siguiendo al Papa Benedicto XVI, los discípulos misioneros reman contra el viento, sin lograr avanzar mucho, y se están agotando. Pero Jesús hace oración a su Padre y sale al encuentro de los discípulos. Así, en medio de las dificultades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, Jesús, al mismo tiempo que está con su Padre en oración, se hace presente en su iglesia. Una pregunta para compartir en familia: ¿cuáles son los fantasmas del pasado que todavía te persiguen? Y los fantasmas del presente que no te dejan avanzar. Unámonos a esta oración, a Nuestra Señora del futuro. María, Señora del tiempo salvífico, que viviste un pasado glorioso, habitado por la presencia de tu divino Hijo, que te permitió caminar por los senderos que recorrían los pobres y los humildes. Concédenos, Madre, visitar el pasado para aprender de la historia y para sanar las heridas que todavía están abiertas. María, mujer de Nazaret, que nos invitas a vivir con entusiasmo cada momento de nuestra existencia para echar raíces en la tierra buena y dar frutos abundantes que alimenten a los más pobres y necesitados. Nuestra Señora del Mañana, permítenos frecuentar el futuro para alimentar el entusiasmo, para hacer germinar nuestros sueños, para suscitar las profecías del reino y para hacer florecer las esperanzas. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.